Hola, buen día. Este vídeo es para explicar un poquito el tema de las tiradas. He recibido alguna consulta de alguna manera interesándose sobre cómo empezar las tiradas, cómo poner las cartas y este tipo de cosas, ¿sí? Si bien son cosas que normalmente despliego y se tratan en profundidad y al detalle dentro de cursos particulares, dentro de clases particulares, voy a compartir un poquito lo que es mi sentir y el cómo yo por lo menos procedo, ¿sí? Pueden estar como siempre más o menos de acuerdo en lo que voy a compartir, pero bueno, acá está y espero que de alguna manera les sirva, ¿sí? Mi forma de conectar con las cartas a través de las tiradas, cómo colocar las cartas arriba de la mesa y demás, es muy cambiante, ¿sí? Sí tengo una forma de alguna manera estipulada, sobre todo para las tiradas vinculares y las generales. Más que nada porque yo lo desarrollé, es decir, en un principio estaba como muchos de vosotros cuando estaba estudiando y era como, bueno, y ahora que sé todos los arcanos mayores, ¿cómo empiezo a tirar las cartas, no? Y una de las cosas que hice de modo autodidacta fue empezar a buscar información, donde me encontré, por ejemplo, con tiradas que se usan muchísimo, como la cruz celta, ¿sí? Tirada de la cruz celta. Lo intenté estudiar, lo intenté aplicar. Son tiradas aparentemente muy completas, donde hay un momento actual, una futura tendencia, un futuro próximo, un futuro lejano, cuestiones de infancia, un pasado, relaciones, de alguna manera también a veces está una parte que está enfocada en lo que es la voluntad de la persona, las trabas que puede llegar a tener y demás. Pero lo que me sucedía con esto es que me sentía muy incómoda, porque yo estaba haciendo la tirada, o lo intentaba, ¿no? en la práctica, y tenía que recordar, ok, primero va esta carta, después va esta acá, después, no se ven, después va estas, ¿sí? Y después tenía que recordar, ok, en el papel me había dicho, el significado de esta carta está enfocada en el pasado, genial, esta es tal cosa, y me empezaba a volver loca. Entonces, en ese momento ya tenía suficiente con recordar de alguna manera todo lo que había aprendido como para además sumarle el estrés, por así decirlo, de recordar posiciones exactas con el significado exacto. Para mí eso era un mundo y me trababa muchísimo, ¿sí? Hay otro camino dentro de lo que son las tiradas de tarot, que ahora se está vendiendo bajo el nombre de tarot intuitivo, ¿sí? Es como que ese título vende. Yo no sé si lo que hago es así o no, como que no me paré mucho a pensar si esa es como la forma de describirlo, pero sí es cierto que de alguna manera lo que hago es guiarme un poco por mi forma de sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las lecturas que hago y que son generales, ¿sí? Yo lo que hago es poner una carta, otra, esto lo explico en los cursos, ¿sí? Sobre cómo las coloco, cuál es cada punto y demás. Yo tengo esta forma que es estipulada, después de mezclar obviamente, siempre sigo lo mismo. Voy añadiendo o no más o menos cartas dependiendo, ¿sí? Dependiendo de lo que veo, dependiendo de lo que siento. No es que me rijo por algo súper claro. Esto es mi forma. Cosas que, por ejemplo, considero que pueden ser muy útiles de saber es tirada de dos caminos, donde se tira una carta de situación actual, ¿sí? Y después se despliegan como dos caminos. Tendría una carta arriba, acá no sé si se ve mucho, bueno, es que normalmente hago esto por clase, entonces es distinto. Una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, y se generan dos caminos, ¿sí? Es decir, uy, no sé qué hacer, esto o aquello. Bueno, veo y valoro cuál de las dos partes de alguna manera me despierta mayor bienestar. Para empezar, yo lo que aconsejo es que la persona intente hacer tiradas de 2-3 cartas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pasado, presente, futuro, ¿sí? O 3 cartas que marcan un pasado, debajo 3 cartas que marcan un presente y abajo 3 cartas que marcan un futuro, ¿sí? Atención, ¿por qué?
uno debe de sentirse, considero, suficientemente libre como para probar qué es lo que viene mejor, qué es lo que hace sentir mejor y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que las lecturas no es sí o sí, esta carta es esto y acá la tienes que poner y acá es lo que quiere decir. Uno se arma las tiradas, ¿sí? Uno se puede inventar, entre comillas, las tiradas. Si tú pones una carta y tú consideras que esa carta, así como la pones, es el pasado, porque te la armaste, la pensaste y dijiste, cuando pongo las cartas, esta es pasado, listo, esto va a ser pasado, ¿sí? Es una cuestión muy personal, entonces, vuelvo a lo mismo. Hay formas de hacer las lecturas de una forma como predeterminada, sí. ¿Lo aconsejo? Si te sentís bien en esa, sí, obviamente, seguí ese camino. Si no, permitite la flexibilidad de modificar, digamos, lo que estás haciendo, ¿sí? Es decir, lo aprendes, ponele, te aprendes la tirada de cruz celta, ¿te sirve? Lo aplicas. Lo intentas, ¿te sentís incómodo o incómoda? Y probas otra cosa, ¿sí? Esa cosa de, por ejemplo, empezar a sacar carta del día. Ok, hoy mi día va a ser, ¡pum!, un 7, ok, porque estoy medio en las nubes, sí, estoy medio en las nubes, es verdad. Pero bueno, se entiende, ¿no? La cuestión es que uno le puede costar bastante hacerse tiradas a uno mismo, por una cuestión de que empieza a haber mucho una parte consciente de qué es lo que veo, qué me interesa ver, qué dejo como aparte, qué no me interesa ver de mí misma y demás. Entonces puede haber dificultad dentro de lo que es el ser o no objetivo, ¿sí? Dentro de la interpretación. Entonces, una de las cosas que se puede empezar a hacer es, a modo de prueba, amigos, compañeros, familiares, qué sé yo, che, aprendí esto, déjame probar, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y sin que te digan, sacas 2 cartas o 3 cartas y decís, ok, yo lo que voy a hacer va a ser pasado, presente, futuro. ¿Sí? Pasado, presente, futuro. Que de acá decís, le explicas, mira, yo veo esto, esto y esto. ¿Sí? Y te dice, wow, mira, justo me estuve pasando por esta etapa, ahora estoy así, no sé qué me va a pasar, pero ok, voy a tener en cuenta. También puedes hacer otras tiradas que decís, ok, voy a empezar a hacer tiradas y lo que quiero es ver cómo estás, ¿sí? Te voy a sacar 3 cartas que van a dictaminar de alguna manera o van a desarrollar cómo te sentís hoy, en este momento, cuál es tu estado general ahora, ¿sí? Sin ir para pasado o mirar para futuro. Entonces estás acá y decís, las 3 cartas tuyas de cómo te sentís hoy son esta, esta y esta. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Obviamente, en los cursos sí explico tiradas predeterminadas, así yo no las use, porque considero que hay gente que la parte de hacer lo que quieras o hacer lo que sientas les incomoda más que no aprenderse un tipo de tirada y en base a eso trabajar, ¿sí? Pero así, en este formato y demás, esto se me complica. Entonces, básicamente yo lo que diría es, si normalmente buscas un aprendizaje que sea más bien cuadrado o estipulado, búscate tiradas prearmadas, ¿sí? Busca, no sé, tiradas de tarot o tipos de tiradas de tarot o... ¿sí? Si te gusta algo más sentido, más intuitivo, por así decirlo, y permitítelo, ¿sí? Entonces empieza a buscar o a generarte experiencias que sean así. Saco 3 cartas, saco 2, saco una carta del día y veo qué es lo que quiero. Quiero ver cuál es mi pasado. Pongo 3 cartas. ¿Realmente es así como me estuve sintiendo? Ok. No es así, me falta práctica. Puede que no sea inmediato el sentirse cómodo en todo esto, pero es progresivo, entonces tengan cuidado, tengan la sensación de que puedan desarrollar todo esto en la medida que puedan sin apuro, ¿sí? Nadie los está apurando. Pueden dejar preguntas acá si quieren, me gustaría ser más específica, pero para eso necesito como toda una clase entera, ¿sí? Con PowerPoints o demás para ayudar en lo que es el simbolismo y en la posición de cada carta. Así que bueno, muchas gracias por todo, espero que estén bien y cuídense.